Toda mi vida la he pasado en mi pueblo. Ahí nací, crecí, y probablemente ahí me muera. Para algunos, esto suena a una existencia miserable, pero honestamente, no creo que lo cambiaría por nada. Mi pueblo tuvo un auge industrial una vez, pero ese tiempo ya pasó hace mucho, mucho antes de que yo naciera. Solo los viejos recuerdan esa época ahora, y aún así, la mayoría solo estuvieron ahí para el final. El resto de nosotros solo conocemos este pueblo por lo que se ha convertido, un fantasma de lo que fue, marcado por el titán oxidado de una era pasada que ahora se cierne sobre nuestro hogar como un centinela muerto, su cuerpo hueco un símbolo de lo que una vez fue, y lo que nunca volverá a ser. Nuestro pueblo descansa en esa inmensa sombra ahora, doliendo y suplicando sentir de nuevo la luz del sol que siempre estará oscurecida por su pasado. Pero bueno, es mi casa. Mi dedicación de toda la vida a este pueblo es lo que me hizo querer ser bombero. Quería devolverle algo a la comunidad que me formó, y la mejor forma que se me ocurrió fue unirme al departamento de bomberos local. Eso fue hace 20 años, y en ese tiempo he visto y experimentado cosas, tanto en el trabajo como fuera de él, que la mayoría de la gente le costaría creer. Pero supongo que eso viene con el territorio de vivir en un pueblo maldito. Todos los que viven aquí aprenden a una edad temprana que algo no está bien con este lugar. Un día te haces mayor y te das cuenta de que otros pueblos que visitas no son como el que llamas hogar, no tienen esa capa familiar de oscuridad que parece envolverte como una manta cada vez que cruzas las fronteras de nuestro pueblo después de pasar tiempo fuera. Otros pueblos no se sienten perpetuamente fríos y nublados, incluso en los días calurosos de verano. No vienen con esa sensación abrumadora de que deberían haber pasado al reino de la historia olvidada hace generaciones, pero se mantienen vivos por una población terca que se niega a mudarse y dejarlos en el pasado. La mayoría de los forasteros que visitan el pueblo a menudo pueden sentir este cambio de inmediato, y generalmente con mayor intensidad, ya que no están debidamente aclimatados por años pasados bajo el peso opresivo del pueblo. Es por esta razón que los visitantes suelen tratar de quedarse en el pueblo el menor tiempo posible, y porque cualquier camión de mudanzas que llega aquí tiende a llegar vacío. Algunos dicen que el pueblo ha sido así desde el principio de los tiempos, destinado a heredar su maldición desde antes de que siquiera existiera hace tantos años. Otros dicen que adquirió la maldición a través de algún evento horrible, y que una vez fue como cualquier otro pueblo pequeño estadounidense olvidable. No sé a qué teoría me suscribo, por un lado, no puedo ver por qué esta tierra estaría tan infestada de maldad sin una razón discernible, pero por otro, es difícil ver el pueblo como algo diferente a la fuente de malicia y miseria que siempre he conocido. La creencia menos popular del grupo es que el pueblo no está maldito en absoluto, y que todas las desgracias aquí son simplemente la descendencia de una cruel coincidencia. Cada año hay menos y menos seguidores de este modelo, y pronto probablemente se extinguirá por completo. Al buscar el suceso específico que desencadenó la larga serie de desgracias del pueblo, muchos de los que creen en la teoría B señalan un incidente que ocurrió a principios del siglo XX, los que siguen la teoría A simplemente ven este evento como un síntoma de la podredumbre mucho más antigua que infesta este lugar. De cualquier manera, ambos están de acuerdo en que el evento en cuestión está directamente relacionado con la oscuridad que vive aquí. Ocurrió en la antigua mina de carbón, que en ese momento era uno de los principales pilares de la economía del pueblo. Se produjo un terrible incendio en la mina, cuya fuente aún se debate hoy en día. El infierno convirtió los soportes de madera sobre las cabezas de los mineros en cenizas y causó varios derrumbes dentro del pozo principal. 11 mineros quedaron atrapados dentro durante 4 largos días mientras los habitantes del pueblo trabajaban incansablemente para cavar entre los escombros con el fin de rescatarlos. Para cuando llegaron a los mineros, los 11 habían muerto. 5 de ellos se habían asfixiado, asesinados por el aire tóxico y el humo rancio creado por el incendio furioso, mientras que 3 de ellos fueron aplastados en el derrumbe del pozo. Sin embargo, los cuerpos de los 3 restantes nunca fueron encontrados. Todavía se especula sobre lo que les sucedió, y todos a los que les preguntas tienen su propia teoría. Te permitiré que inventes la tuya. El derrumbe que había condenado a esos mineros también hizo lo mismo con el fuego, sofocando el incendio de modo que, para cuando los habitantes del pueblo llegaron al pozo derrumbado, todo lo que quedaba del terrible infierno eran unas pocas brasas moribundas. A pesar de que en realidad se hicieron pocos daños a la mina en sí, nunca logró recuperarse de este desastroso evento. Cualquier intento de reabrirla se encontró con más tragedia. Se produjeron más incendios inexplicables, y cualquier nuevo pozo excavado se derrumbó rápidamente, a menudo sepultando a nuevas víctimas en un ataúd de tierra furiosa.
Más extraños fueron los mineros que continuaron desapareciendo sin dejar rastro, al igual que los 3 que habían desaparecido durante esa devastación inicial. Hubo informes de hombres que desaparecían a mitad de una conversación con sus electores, que se apartaban por un momento para tomar un sorbo de agua o secarse el sudor de la frente, solo para darse la vuelta y ver que sus compañeros se habían ido, aparentemente arrancados del espacio o arrastrados a la oscuridad cercana sin siquiera un sonido. Eventualmente, todos los mineros, comprensiblemente asustados por sus vidas, terminaron mudándose a un nuevo trabajo, y el pueblo no pudo encontrar a nadie dispuesto a reemplazarlos. Después de años de intentos de rehabilitar la mina, finalmente se cerró para siempre, lo que hizo que uno de los principales estímulos económicos del pueblo quedara oficialmente difunto. Pero aunque la mina está abandonada y en desuso, eso no significa que permanezca inactiva. Incendios aleatorios surgen en esa mina al menos una vez al año, a pesar de que permanece vacía y libre de cualquier actividad que pudiera causar tales igniciones. En aras de evitar que nuestro pueblo se convierta en otra Centralia, nuestro departamento, así como todos los de los alrededores, trabajan juntos para extinguir estos incendios a medida que surgen. El pueblo tiene un equipo de trabajo completo que monitorea la actividad de incendios en la mina, y cuando se detecta alguno, nos envían inmediatamente a la escena. A veces logramos apagar el incendio en unos minutos, otras veces pasamos horas luchando contra el nuevo infierno que parece empeñado en llevarse a todo el pueblo con él a los pozos más profundos de la ruina. A estas alturas, siento que tengo una especie de sexto sentido que me permite anticipar las llamadas de la mina con un par de días de anticipación. Me da un nudo en el estómago que sigue retorciéndose como un viejo juguete de cuerda hasta que finalmente se rompe. A pesar de verlo venir, me arruina el día de todos modos cuando esa llamada llega por despacho. Odio volver a ese lugar horrible. La miasma invisible de sufrimiento que siento allí a veces es lo suficientemente fuerte como para darme náuseas en cuestión de minutos, y siempre tengo la extraña sensación de que hay algo que me observa desde algún lugar más profundo de la caverna. Cada vez que estamos allí, espero completamente apartarme de uno de mis compañeros por un momento y luego darme la vuelta y descubrir que han desaparecido, la manguera cargada que estaban manejando ahora bailando locamente en el suelo sucio mientras descarga agua violentamente sin guía ni razón. Esto nunca ha sucedido, pero eso no significa que nunca sucederá. Incluso podría terminar siendo yo el que se vaya al vacío, arrastrado por alguna fuerza invisible que ni siquiera me concede el lujo de un grito final. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Los practicantes de la teoría B que presentan el desastre de la mina como la fuente de la maldición del pueblo afirman que algo viejo y malvado fue desenterrado de la tierra en ese fatídico día hace más de un siglo, y aunque no estoy completamente convencido de tal cuento, admito que es difícil discutirlo considerando todo lo que he experimentado allí abajo. Esa mina es un lugar oscuro e infernal, y me estremezco al pensar que en cualquier lugar de este mundo podría encarnar tanta animosidad natural. Es extrañamente más reconfortante pensar que algún evento desencadenó las décadas de malicia concentrada que irradia de ella, en lugar de creer que esa energía pútrida ha estado allí desde el principio. Tal vez un mal contenido dentro de las piedras más antiguas de este planeta desde tiempos inmemoriales no sea mucho mejor que esa misma presencia que está libre desde el principio, pero claramente hay suficiente distinción allí que ha creado un cisma entre los habitantes del pueblo, así que supongo que sí marca algún tipo de diferencia en las mentes de la gente. Pero la mina no es el único lugar de gran y concentrada desgracia en este pueblo, y por lo tanto no es la única fuente potencial de la maldición a la que la gente de la opción B señala. Sería negligente si no hablara también de la antigua acería, que, aunque ahora está vacía desde hace mucho tiempo, solía trabajar en conjunto con la mina para alimentar la antigua prosperidad de este pueblo, de la misma manera que la mina alimentaba los hornos que alguna vez estuvieron calientes de la acería. Me entristece pensar que esos mismos hornos nunca volverán a sentir ese calor. La acería, que alguna vez fue un coloso próspero de su época, sufrió mucho después del incidente de la mina. Sin un flujo constante de carbón proveniente de la mina, la productividad de la acería comenzó a disminuir. El carbón, al igual que el mineral que se refinaba dentro de la acería, comenzó a provenir de otras minas de la zona. Esto mantuvo a flote a la acería durante unas cuantas décadas más, pero también encareció el funcionamiento de la acería, y a medida que el dinero y los recursos se agotaban, también lo hacía la prosperidad que este gran mastodonte de su época había disfrutado una vez. La acería logró seguir funcionando a un ritmo decente hasta mediados de la década de 1950, cuando finalmente se agotó su viabilidad. Para entonces, el pueblo había renunciado hacía mucho tiempo a su sueño de regresar a la cima de su gloria industrial, pero nadie quería decirle eso a la vieja acería.
Permitieron que la pobre cosa siguiera creyendo que marcaba la diferencia hasta el final. Más tragedia golpeó el último día de funcionamiento de la acería. Un trabajador de la acería descontento, devastado y desesperado por la noticia del cierre de la acería, se abrió paso a la fuerza en la oficina del capataz y le disparó al hombre sin decir una palabra. El trabajador de la acería mató a 4 de sus compañeros antes de que finalmente fuera sometido. Nunca vería el interior de una celda de la cárcel por su acto bárbaro. Sus compañeros de trabajo, envalentonados por una mezcla de rabia, se turnaron para atacar al hombre desarmado y derrotado. Lo golpearon tan brutalmente que pereció allí mismo en el suelo de la oficina. Se desconoce si sus asesinos fueron alguna vez procesados por lo que hicieron. Este acto final en la larga tenencia de la acería parece haberla marcado como un lugar de oscuridad que rivaliza con el de la mina. En los años que siguieron a su cierre, persistieron los rumores de que la antigua estructura vacía se convirtió en un lugar de culto al diablo y actos depravados de pecado indescriptible. No está claro si estos eventos alguna vez ocurrieron o todavía ocurren, pero esto no nos impide ser llamados a la acería varias veces al año. Por lo general, estamos allí para investigar un olor a quemado recurrente y misterioso, solo para llegar y descubrir que los viejos hornos de la acería están tan fríos como siempre. Los socorristas que han sido llamados a la acería a lo largo de los años han informado que han visto figuras oscuras de sombra y siluetas sutilmente cambiantes en las profundidades del antiguo edificio. Personalmente, he escuchado ruidos extraños y mecánicos que resuenan a través de los pasillos fantasmales y abandonados de la acería, y le he jurado a todos a los que les he contado esto que una vez escuché el informe de un disparo proveniente de la dirección de lo que alguna vez fue la oficina del capataz. Hay quienes creen que las víctimas de ese trágico día, incluido el propio asesino, continúan trabajando un turno interminable en su antiguo lugar de trabajo, a pesar de que las operaciones allí terminaron hace muchas décadas. Algunos habitantes del pueblo les dejan recipientes de comida y termos de café en la entrada de la acería, solo para regresar al día siguiente y encontrar estos recipientes vacíos de su contenido. Si bien no puedo decir con seguridad que sé quién está disfrutando de estas comidas gratis, dudo mucho que haya una persona en el pueblo que se atreva a robar comida a esos viejos trabajadores de la acería. Las desgracias del pueblo no se limitan a estos 2 sepulcros del pasado. Si bien la mina y la acería solo ven actividad ocasional, hay otras cosas que suceden en este pueblo que afectan a los habitantes del pueblo con mucha más frecuencia y, a su vez, afectan a mi departamento con más frecuencia también. Todos los que viven en el pueblo, sin excepción, sufren al menos un accidente automovilístico al año. La mayoría de estos son pequeños golpes, que es el tipo de accidente que todos rezan. Algunos de ellos son significativamente peores. Los peores son aquellos a los que nosotros tenemos que responder, y a menudo no son bonitos. La parte positiva de esto es que todos en el pueblo son increíblemente amables y comprensivos en la escena de una colisión. 2 tipos chocan al salir de sus estacionamientos en la tienda de comestibles. Se lo toman a la ligera e incluso pueden comprarse una cerveza esa noche como una forma de agradecer por ser su accidente ese año. Una anciana golpea el auto de un joven y le quita el espejo retrovisor del lado del conductor. Bueno, al menos su brazo no estaba saliendo por la ventana en ese momento. Los autos de todos están perpetuamente abollados y las tarifas de los seguros en nuestro pueblo están por las nubes, pero la gente está feliz cuando su accidente resulta ser relativamente menor. Por supuesto, están esos pocos desafortunados que terminan en 2 accidentes en un año, lo que realmente es un testimonio de su mala suerte más que de la maldición del pueblo. Siempre está esa sensación persistente en el fondo de tu mente después de haber estado en lo que crees que es tu accidente, ¿fue realmente mi accidente del año, o me voy a sentir muy decepcionado en unos meses? Algunas personas llegan a una respuesta desafortunada a esta pregunta más adelante. Un río bastante grande atraviesa el corazón del pueblo. Alguna vez fue una vía fluvial clave para el transporte de minerales y metales dentro y fuera del pueblo, pero se ha convertido en una responsabilidad mucho mayor en las décadas transcurridas desde la desaparición de esa industria. Cualquier lluvia puede, y a menudo, conduce a inundaciones severas y repentinas, lo que hace que muchos residentes queden atrapados si están cerca del río cuando llega un mal tiempo inesperado. Es por esta razón que nuestro departamento de bomberos requiere que los miembros tengan varias certificaciones diferentes de rescate acuático en su haber, porque definitivamente las van a necesitar. Sacamos a docenas de personas del agua cada año. Muchos de ellos todavía están vivos cuando lo hacemos. Una antigua y descuidada vía férrea se extiende a las afueras del pueblo,
extendiéndose por incontables millas en dos direcciones mientras atraviesa la extensión aparentemente interminable de un denso y oscuro bosque que rodea nuestro pueblo por todos lados. La vía no se ha utilizado durante 30 años, desde que crearon la nueva línea que atraviesa todas las comunidades más grandes e importantes del norte, pero eso no impide que las criaturas aparezcan en montones muertos y ensangrentados en o cerca de las vías de forma semi-regular. Los ciervos suelen estar en su mayoría intactos, pero los animales más pequeños como los zorros y los mapaches tienen suerte si podemos saber de qué especie son según el cadáver que dejan atrás. Nadie puede explicar adecuadamente cómo estos animales sufren muertes tan violentas tan cerca de las vías abandonadas, pero la leyenda popular es que todavía hay un tren fantasma que va y viene por la línea por la noche, nunca puede llegar a su destino pero tampoco puede regresar a donde comenzó. A veces incluso se detiene, y si te subes a bordo, te llevan al país de los difuntos, para no ser visto por ninguno de nosotros hasta el día en que traspasemos el umbral de la muerte. Supongo que esto es preferible al encuentro alternativo que podrías tener con tal tren. He visto lo que esa cosa puede hacer, y no es una vista bonita, especialmente no cuando la víctima tiene una cara familiar. La enfermedad parece propagarse con especial facilidad aquí. Una simple cepa del resfriado común puede dejar fuera de servicio a la mitad de la comunidad durante varias semanas y tiene el poder de detener la vida en el pueblo durante largos periodos de tiempo en los meses más fríos. Conduce por el pueblo en una semana cualquiera de febrero, y pensarías que habíamos abandonado el lugar como ya deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Ha habido varias ocasiones en las que el departamento de bomberos se ha reducido a una mera fracción de su fuerza de trabajo normal gracias a una infestación particularmente persistente de gripe que decide permanecer en nuestra estación durante más de un mes. En estas situaciones, casi todos terminamos contagiándonos. Los más debilitados por la enfermedad pueden tomarse un tiempo libre para recuperarse, pero aquellos de nosotros cuyos sistemas inmunológicos hacen horas extras somos recompensados por tener que trabajar algunas horas extras. Todo mientras tratamos de convencernos de que no estamos a punto de desplomarnos en cualquier momento por la agonía de la enfermedad que apenas podemos combatir. La mina no ha sido lo suficientemente cruel como para incendiarse durante uno de estos ataques de enfermedad, al menos no mientras he estado trabajando en el departamento, y rezo para que nunca desarrolle una racha lo suficientemente malévola como para probar tal cosa. No estoy exagerando cuando digo que tal ocurrencia podría fácilmente significar el fin de nuestro pequeño pueblo. La muerte es una gran parte de la vida aquí. Sin mirar ninguna estadística, estoy dispuesto a apostar que enterramos al menos el doble de muertos cada año que cualquiera de los pueblos cercanos, todos los cuales duplican nuestro tamaño. La muerte viene en muchas formas aquí, hay una cantidad sorprendentemente alta de formas en que se puede perder una vida en un pueblo relativamente pequeño. Están las muertes esperadas, el tipo de cosas que el pueblo anticipa macabramente cada año, como los ahogamientos durante las inundaciones de los ríos o las personas que perecen en un accidente automovilístico anual especialmente malo, pero hay muchas muertes extrañas y misteriosas que nadie puede entender. Al ser bombero, he sido testigo de las consecuencias de un buen número de estas extrañas muertes yo mismo, y he pasado más noches de las que puedo contar quedándome dormido mientras trato de resolver sus misterios irresolubles en mi mente atribulada. La gente ha regresado a casa para encontrar a sus seres queridos sanos sentados en la mesa de la cocina, a mitad de una comida que nunca terminarán. Sus muertes parecen haber ocurrido simplemente porque la parca estaba teniendo un día lento. Los trabajadores de las tiendas de comestibles han desaparecido durante la mayor parte de una semana, solo para ser encontrados con los ojos muy abiertos y azules, atrapados en un congelador que se había utilizado innumerables veces en los días posteriores a su ausencia, y de donde se habían colocado alimentos en los estantes y luego fueron comprados por los clientes. Perros falderos pequeños y cariñosos que ni siquiera parecen físicamente capaces de dañar a otra criatura viviente de repente se han abalanzado el tiempo suficiente para enterrar sus pequeños dientes en el cuello de sus dueños, golpeando el punto justo para hacer que sus víctimas sangren en cuestión de minutos. La muerte viene por todos aquí, jóvenes y viejos, enfermos y sanos por igual. La mayoría de las veces golpea al azar, pero sigue algunos patrones reconocibles que todos en el pueblo reconocen y aceptan. Sin entrar en detalles, diré esto, hay una razón por la que la gente de este pueblo trata de no encariñarse demasiado con sus primogénitos. Podría seguir. Podría contarte cada detalle de cada extraña ocurrencia en este pueblo, pero si no he logrado convencerte de que está maldito a estas alturas, entonces dudo que lo vaya a hacer. Nunca traté realmente de convencer a nadie de nada al compartir estas historias en primer lugar. Mi objetivo era simplemente resaltar un lugar en gran medida olvidado por el tiempo, pero que aún merece mucho reconocimiento,
tanto por todo lo que ha soportado a lo largo de las generaciones, como por todo lo que ha logrado. Y aunque estos logros pueden permanecer fríos y enterrados bajo un pasado oscuro y pesado, el orgullo que inspiran todavía está muy presente en todos los que viven aquí. Hay una razón por la que tantos de nosotros que vivimos en este pueblo somos de por vida, y no es solo porque la crisis económica en esta región ha dificultado que la gente escape de ella. Hay mucha gente aquí que no dejaría el pueblo, maldición y todo, si tuviera la oportunidad, y me cuento entre ellos. Eso bien podría ser la maldición misma hablando, es posible que esté tan profundamente arraigada en nuestras mentes, almas y cultura que nos engaña haciéndonos pensar que realmente disfrutamos vivir en este miserable y pequeño rincón de Estados Unidos, pero si este es el caso, entonces no tengo intención de luchar contra eso. Mi pueblo ciertamente no es un lugar fácil para vivir. Algo acecha aquí, algo se pudre. Y le gusta recordarnos a todos que está aquí con nosotros. Pero como dije antes, este pueblo sigue siendo mi hogar. Durante los últimos días he estado sintiendo esa familiar torsión en mi estómago otra vez, la que me advierte de un próximo incendio en la vieja mina. Todavía no hemos tenido uno este año, así que definitivamente estamos atrasados. Si a la gente le interesa, tal vez después del incendio pueda compartir más historias sobre mi pueblo, suponiendo que la cosa que está en la mina no me lleve esta vez. Pero mientras tanto, te dejaré con algo que ha estado en mi mente últimamente, y lo que en realidad me animó a compartir estas historias en primer lugar. Tuve la inquietante realización recientemente de que algún día, tal vez algún día relativamente pronto, mi pueblo se irá. Será olvidado. Algún día será abandonado, ya sea porque la economía sufrió una caída demasiado grande, o porque el incendio de la mina finalmente se volvió demasiado grande para que lo combatiéramos, o simplemente porque ese último y terco reducto de un residente finalmente decidió que soportar este lugar moribundo simplemente no valía la pena el esfuerzo. Independientemente de cómo suceda, sé que la simple verdad es que probablemente no estaremos aquí para siempre. Así que solo te pido que hagas lo posible por recordar los lugares y las personas que el mundo ha olvidado. Haz lo posible por mantener viva su memoria de alguna manera. Porque a pesar de todas las dificultades que la maldición inflige a este pueblo, todavía creo que lo peor que podría pasarle sería que nadie siquiera recuerde que alguna vez estuvo aquí.